Amada iglesia, Dios les bendice a ustedes siempre. Qué bueno poderles saludar el día de hoy. Nuestro Dios siempre es fiel y permanece. Él es grande, omnipotente y a todos nos levanta como Él quiere, dependiendo de la disposición que cada uno tenemos. Amado Dios, grande eres tú. Dios eterno, acá estoy, Señor, para proclamar tu palabra. Señor, quédate tú con la honra, la gloria y el honor. Solo a ti corresponden. Utilízame para poder transmitir tu mensaje a tu amada iglesia. Padre Santo, yo solo soy un instrumento tuyo. Guíame en tu sabiduría y bajo la unción de tu Espíritu para poder hablar a tu iglesia amada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre es que da mucho susto uno pararse acá a esta labor. Pero nuestro Dios es fiel, en Él he esperado, en Él esperaré, que guiará todo mi ser en torno a Él. Qué bueno iniciando este año podernos reencontrar. Faltan algunos hermanos, pero ya llegarán y tomarán de lo que Dios tiene para ellos también. Hermanos, en la historia de cada persona, siempre, y en ello no temo equivocarme, siempre hay dos momentos fundamentales, dos momentos que no pueden dejarse de lado. Estos dos momentos no son determinados por cada uno de nosotros, no. Estos momentos los determina el Padre Eterno. Estos dos momentos son el nacer y el morir. El Padre Eterno es el que determina cuándo venimos a este mundo y cuándo volvemos al Padre. Nosotros no decidimos. Muchas personas dicen, yo quiero morirme a los 30, a los 80, a los 20. No, equivocados estamos. Es el Padre el que tiene ese momento determinado para nosotros. El nacer y el morir entonces nos implican unas responsabilidades luego de nacer y antes de morir. Biológicamente, el vivir implica un funcionamiento, una homeostasis. Y la homeostasis es aquel nivel de equilibrio que tenemos, la estabilidad que se mantiene en nuestro cuerpo. Esto desde lo biológico. Lo funcional que estén nuestros órganos, todo nuestro sistema. Podemos entonces en ese equilibrio tener respiración, tenemos también la circulación, el sistema digestivo, cómo funciona. Todo ello nos implica a nosotros el equilibrio o el homeostasis que es necesario para poder decir que estar vivo. Cuando nacemos, el médico nos hace una evaluación, un tamizaje para mirar cómo estamos. Y cuando ya hay la implosión se dice, cuando ya salimos del vientre de la mamá y hace todo esto, el médico dirá y dará un certificado de nacido vivo. Si no, también habrá un certificado de nacido muerto. Entonces, en la vida, si no estamos vivos, estamos muertos. Con base en esta introducción, vamos a leer también el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 3
al 7. Este suceso ocurre cuando Jesús viene de que le están pidiendo una señal, que los fariseos le pedían y le decían: ¿usted con qué autoridad hizo eso? Ya ha hecho todo esto. Y Jesús continúa su vida, pero hay un hombre que se acerca a él, y ese hombre es Nicodemo. Nicodemo. Jesús conocía el sentir y el pensar de todos los hombres allí, pero Nicodemo se le acercó. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Tremenda palabra nos trae nuestro Dios hoy. ¿Renacidos o muertos? El título de nuestro tema hoy. Nacer de nuevo es una condición, una condicionante para ver el reino de los cielos. Es decir, a esa presencia santa en la que llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Es decir, un estado total de plenitud y de bienestar espiritual. Para ver eso es necesario que nosotros hayamos renacido. Ya nacimos, ya papá y mamá nos trajeron. Por la voluntad y misericordia de nuestro Dios vinimos a este planeta. Pero Jesús nos dice: es necesario renacer. No basta con nacer. Allí llanto no habrá, porque acá donde nacimos sí que hay llanto y dolor, pena, tristeza. Dice Jesús mismo que para ello hay que estar muy atentos. Le dice a Nicodemo: téngalo en cuenta, preste atención a ello. Nos lo dice también a nosotros hoy el Señor: ténganlo en cuenta. Cuando lo dice de cierto, es que segurísimo, de verdad que sí. Mírelo, obsérvelo. Este es el énfasis que Jesús hace, y el nacer de nuevo lo resalta con ese resaltador brillante, vibrante, que coloca ya remarcado para que nosotros nos demos cuenta de esto. Es algo vistoso, llamativo, que a veces pasamos de largo. El hecho de nacer de nuevo. Ello no es una conjetura que Jesús hizo. Una conjetura es un mero pensamiento, un pensamiento vago que yo tengo de algo, de alguien, de una situación, de un experimento, en fin, pero es mío, es bajo mis pensamientos. Eso es una conjetura que en cualquier momento puede caer, puede ser, es relativa. Pero Jesús lo dice como una certidumbre, no es una conjetura, es una certidumbre
o una confirmación por el mismo Dios. Y no se puede pasar desapercibida. Ello si nuestro anhelo es estar en aquella mansión eterna. Porque dice la canción, mansión eterna. ¿Tengo dónde? Allá en el cielo. Eso lo debemos creer, estar convencidos y hacer lo que Jesús nos está pidiendo, nacer de nuevo. Ni siquiera lo puede ver, dice Jesús. Ni siquiera. ¿Y para qué verlo? Solamente para antojarnos. Solamente para que nuestro deseo de estar allí aumente. ¿Para qué verlo? Jesús dice, ni siquiera lo verá. Ni siquiera. Y hay algo es que por lo menos yo no quiero solo verlo, yo quiero estar allí. Yo no sé usted, pero yo quiero estar allí. ¿Verlo? ¿Qué sentido tiene solo verlo? Moisés, ¿qué fue lo que vio? Alcanzó a ver la tierra prometida donde iban a llegar. A Moisés se le dio esa oportunidad de ver dónde iban. A nosotros se nos da la oportunidad de entrar. Pero para entrar tenemos que renacer. ¿Cuál es su actitud y su comportamiento para entrar allí? Dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Cómo puede ser eso? Eso no, en el verso 4 nos lo dice. ¿Cómo puede ser tal cosa? Allí está funcionando en Nicodemo lo biológico. Eso que los médicos dicen, usted apenas está comenzando a desarrollarse. A usted le falta un poco más y unas vitaminas y esto, pero después al cabo de los años le dicen, no, es que usted si no duerme bien es porque ya está muy, muy viejo. Pero ¿de cuánto nos perdemos los viejos? Nicodemo entonces está trazado desde su pregunta, desde su falta de claridad, desde su inquietud, basado en la mera experiencia de lo físico. Fisiológicamente hablando, no podría suceder esto. No es normal, porque nuestro sistema endocrino, las hormonas, todo esto nos va diciendo cada vez que vamos menguando. Entonces para él era imposible, eso no le permitía entender la sabiduría que el Señor Jesucristo estaba transmitiéndole para poder vivir de nuevo. No lo entendía, porque cuando estamos trazados solamente por la carnalidad, entender lo espiritual genera contienda en nosotros, genera duda, dificultad. Pero no, Jesús está requiriendo una transformación. Es que cambiemos, es que de una vez por siempre, en ese orden de lo espiritual. Nicodemo no va más allá. Él se inquieta y pregunta, llevado por lo humano. Le condiciona ello desde el tiempo nuestro, y allí está limitado el resurgir del hombre nuevo. Está limitando el poder de Dios en él. Eso ocurre con nosotros, posiblemente.
no es mirar desde las canas, desde las arrugas, desde lo longevo que soy, desde lo físico, desde lo material. Si no lo miramos desde allí, seguiremos con una mente entenebrecida, raquítica. ¿Qué es un raquítico? Aquel que le faltan como desarrollo en sus huesos, en su carne, en su ser. Pero a nivel espiritual nos mostraremos también muy pobres, de tal modo que el nacer de nuevo no se ve por ningún lado. ¿Qué será lo que ocurre? No es desde allí, desde el cuerpo. La edad fisiológica no es tan necesaria, porque al Señor Jesucristo lo puede aceptar el niño como lo puede aceptar el adulto más mayor que podamos ver y llegar a ser un ser renacido, no muerto, comenzar a vivir. Nacer y renacer. ¿Imposible? No, no es imposible. Solo es pensar, ¿qué disposición tengo yo para renacer? Es voluntario. Jesús a ninguno está presionando, a ninguno empuja, a ninguno le da correazos, a ninguno le está diciendo, bueno, hágale pues, tome la decisión. No, Él va permitiendo y sigue al paso que nosotros vamos marcando. Es desde nuestra voluntad. Nos presentaron la palabra, pero yo decido si creo o no creo. Nos están enseñando un tema, yo decido si lo escucho y lo interiorizo o no. Y lo llevo a la práctica, es voluntario. Jesús no presiona a nadie porque Él es un caballero respetuoso, lleno de amor. El libro de Ezequiel habla acerca de la fidelidad de Dios a su pacto, la fidelidad de Dios a su juicio ante el pecado, y habla de la bendición y la restauración del pueblo, de cada uno de nosotros, para ese renacimiento. Ezequiel 11, verso 19, nos dice, y muy, muy puntual, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Un corazón nuevo en un espíritu nuevo. Eso es renacer. Eso es el milagro que Dios pone en nosotros. ¿No les parece maravilloso que Dios venga y nos diga esto? Les daré un corazón nuevo, ya no es de cuando nacieron. Y les daré un espíritu nuevo, ya no es ese espíritu de vida física, ese ruaj que al crearnos nos fue colocado, ese soplo. No, es otro espíritu. Es el espíritu de Dios mismo que viene y nos vivifica y transforma todo nuestro ser, toda nuestra sensibilidad, toda nuestra humanidad para disponernos hacia Él. Y ello será renacer. Qué bonito es renacer. Puede que muchos lo vean como algo imposible, muchos Nicodemos. Pero yo creo que sí, que yo soy un renacido del Padre. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Contrario a lo que nos dice Génesis 2:7. Génesis 2:7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Es contrario de este aliento de vida, de este espíritu, contrario a lo que nos dice acá y nos promete que colocará en nosotros. Es otro. Es otro. Esto entonces nos habla de cómo Dios se encarga de nosotros, de nuestro renacer. Él nos transforma, nos traslada del lodo cenagoso y oscuro a su luz admirable, bajo su espíritu. Y es que ya nos transforma el pensar, el sentir y el obrar. Nuestras emociones y sentimientos cambiaron, porque todas las cosas son hechas nuevas. Y yo lo he creído. Y en torno a eso es que vivo y existo. Su luz admirable, ello es magnífico. Magnífico. Es allí donde Él conserva el honor y la gloria, en ese renacimiento y ese traslado que nos ha hecho. Y solo es Dios quien transforma. No es nadie más. Solo es Dios. Él transforma los corazones. Dice que no es por obras para que nadie se lleve los méritos. Es por Él. Solo por Él. No es porque el hermano vino y me predicó. No es porque escuché una prédica en la radio. No es porque en el bus me contaron. No es por eso. No es porque el hermano fue y me animó. No. Es don de Dios. Renacer. Transformar. Nosotros, en este ser de mortandad, no existimos, solo estamos. Pero cuando Él viene y nos transforma, comienza a fluir una vida diferente. Estamos renaciendo. Renacemos porque le hemos recibido, le hemos aceptado. Le permitimos que Él entre y se ubique, se acomode en nuestro ser, que viva con nosotros, que ande con nosotros, que haga todo con nosotros. Si eso lo permitimos, estaremos renacidos. De lo contrario, no hemos renacido, y si no estamos vivos, estamos muertos. ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. Así de sencillo, pero así de peligroso. Porque allí no nos sujetamos. Nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra del Salmo 18:30. Palabra perfecta. Palabra santa. Esa es la que permanece, viene y se aloja en nosotros. Solo allí con Él, desde esa misma palabra, es que podemos renacer, renovarnos. Es perfecto. Qué belleza tener esto, pero no solo para admirarlo como desde esa belleza humana, no, la magnitud y la grandeza que nos presenta
este texto de Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Es decir, que que se daña. Esa simiente corruptible es la que se destruye, la que se acaba. La carnalidad. ¿Dónde nacimos? ¿Dónde estamos? No es desde ahí. No es desde papá y mamá. No, es desde una incorruptible, es decir, permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios. Miren, si no es la palabra de Dios, amada iglesia, entonces, Darwin, Napoleón, ¿quién más? ¿En quién más podemos? ¿En palabra de quién? ¿De hombre? No, es en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo ahí. Hermano, si usted no se para ahí y defiende la causa de Cristo en usted, está muerto. No ha renacido. Es creer esto. Es acá donde se ratifica el nuevo nacimiento. Renacidos de Cristo. De Cristo. Oh, qué lindo, Cristo cogiéndonos como niños, como bebés, tierno, mostrándonos, cargándonos, dándonos todo alimento para nosotros seguir creciendo en Él. Nos dice Él, mis palabras son espíritu y son vida. Es desde la palabra que renacemos. El verso 5 de Juan, el texto que traemos, dice, Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, nuevo resaltador, nuevo énfasis. Tiene otro colorcito más llamativo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes nos decía, no lo podrá ver. Y acá nos dice, no puede entrar. No puede. Esto es una sentencia. Es el agua, la manifestación de la purificación, la limpieza. Y el Espíritu, la presencia y el poder de Dios que vivifica y hace de nuevo a cada uno de nosotros. Ambos nos llevan a un cambio profundo que trae la fe en Cristo. ¿Para qué? Para poder ¿qué? Entrar en el reino de Dios. No es una tarea fácil. Miren, hermanos, esta iglesia puede estar llena, repleta, puede haber multitudes. Podemos estar en el edificio más grande y mejor. Puede acá haber predicadores que estudiaron, fueron a universidades, se capacitaron. Puede tener esta iglesia todos los ministerios que quieran, que van a empezar en febrero. Todos los que sean. Puede cantarse y ministrarse muy lindo en la alabanza. Se puede ir y ayudar al otro y visitarlo y hacer muchas actividades por los otros. Pero si no se ha nacido del agua
con el agua y el espíritu. Si no está la palabra afirmada en la iglesia, no hay entrada al reino de los cielos. Todo fue ruido. Todo fue un retumbar de campanas, de hierros, de metales, y se perdió. Y nos pasamos la vida mirando esos asuntos, pero no nos miramos cómo está nuestro interior. Si estamos renacidos en Cristo, cómo está nuestra vida en casa, nuestra disposición con los hijos, nuestra disposición en el trabajo, con los empleados, ¿cómo está eso? Eso renacer tiene que marcarnos una pauta diferente. Tiene que marcárnosla. La palabra de Dios ha sido puesta en el corazón. Nosotros la hemos recibido o queremos sacarla para que no nos cuestione, no nos confronte. La palabra de Dios no es para jugar, no es para exhibirla. Es para vivirla y poder entrar al reino de los cielos. Dice Sofonías 3, verso 2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. El pueblo se fue por otro lado, aunque estaba la voz de Dios allí. Pero nos dice Jesús acá en Juan, no entra. Y cuando dice no entra, es no. Por más que yo allá me revuelque y le diga y le explique, yo hice esto, aquello, esto, otro, estuve en esto, estuve cantando, estuve ayudando, estuve sirviendo, estuve predicando. Si yo no tengo la palabra de Dios y Él dijo, no entra, no entra. Así que cuestionémonos, revisémonos si queremos entrar. ¿Cómo queremos entrar? Cosa inmunda o impura no entrará. O lo que hace abominación, lo que es de repudio, de rechazo para Dios, no entrará. Porque no ha nacido, no ha renacido en Cristo. La mentira, el chisme, la habladuría, la envidia, los malos pensamientos, la inmoralidad, las borracheras, ya nos dice allá una listica y la conocemos. No entrará. Qué dolor pensar en esto. Eso sí es que sería repugnante, yo no entrar, pero tengo que hacer. ¿Por qué se presentan esas actitudes de no renacidos? Porque tantas veces nos falta el temor de Dios. Porque el temor de Dios no está, no vive en nosotros. Ser renacidos en Cristo es adaptarnos al Evangelio en santidad. Vivir limpios de mente y corazón. Hechos 9, 17, 20 nos va a decir, esto es de Pablo, que viene allá, se le apareció el Señor, le dio su lección, lo mandó a una casa por allá para que estuviera un tiempo. Ya él lo cogió, le dio 3 vueltas, lo puso allá a esperar y llega y envía a Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo no renació cuando tuvo ese primer encuentro con Jesús. Cuando iba por el camino y la luz lo encegueció. El real renacimiento de Pablo estuvo en esto que nos está relatando. Solo cuando Dios manda a su enviado y Dios a través de él dispone que Pablo abra los ojos, que se le caen las escamas, que ya no hay un pensamiento ni una mirada entenebrecida, allí es que Pablo renace. Es allí. Pasó un tiempo, pero fue un tiempo donde fue probado, donde fue preparado para ese renacer. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Cuando nos dejamos llenar por su palabra, por la unción de su Espíritu, y nos dejamos invadir de la santidad del Espíritu Santo. Cuando hay convencimiento, Pablo ya ahí comenzó a estar convencido de lo que era. Por eso comió y fue donde estaban los otros. Por su palabra nos dejamos llenar. Yo entonces, si estoy lleno, si soy renacido, no ando de acá para acá, de allí para acá, de iglesia en iglesia, de estrado en estrado. No, de mundo, iglesia, iglesia, mundo, pecar, rezar, orar. No, porque ya soy renacido de nuevo. Ya vivo de un modo diferente. Yo no tengo por qué estar entrando y saliendo de la vida espiritual. Yo permanezco en el Espíritu. Las situaciones humanas muchas veces nos acongojan, nos envuelven, nos vuelven añicos. Pero aún allí yo no tengo por qué dejar el Espíritu de Dios. No tengo por qué entristecerlo. No tengo por qué apartarme. No, yo permanezco porque es allí, como permaneció Pablo, que Dios viene y coloca su unción santa en mí para animarme, para levantarme. Estos días le decía yo a algunos hermanos, qué bueno que yo tengo hermanos en esta iglesia y que Dios a través de ustedes me trae unción, me trae regalo, me trae renuevo, me levanta. Pero yo permanezco aún en medio de la angustia y el dolor, porque soy un renacido. Soy un renacido y qué bonito poder experimentar esto. Ese verdadero nacimiento de Pablo se vive entonces también en nosotros, pero debemos mostrar coherencia en lo que hemos creído, en lo que hemos aceptado y en lo que estamos viviendo. Ya dije antes cómo nos cambia el pensar, el sentir, el obrar, las emociones. Todo eso nos lo ha cambiado. Ocurre el milagro de renacer que no podía entender Nicodemo. Nacer de mi mamá otra vez, imposible. Entrar en Jesús, permitir que Él lo haga. Comenzamos a tener entonces signos vitales. En una práctica de primeros auxilios suele enseñarse RCP, que es la resucitación cardiopulmonar. Y eso le dan a la persona, le hacen tantas presiones, 30
por 2, 30 presiones porque hay un paro cardiorrespiratorio y 2 insuflaciones de aire para ver si se renueva. Y ya entonces comienza uno a observar cómo la persona va poco a poco, ya puede respirar, ya tiene pulso, ya, y ya decimos que está renacida, reanimada, revivida. Cristo viene y a nosotros nos hace esa insuflación de su espíritu nuevo en nuestro corazón de carne, lo cambia por un corazón nuevo y entonces nosotros somos renacidos. Ya tenemos signos vitales en torno al espíritu, en torno a Cristo. Comenzamos en él. Nos dice Efesios 2:1. Y habiendo tomado, no, ese no fue. Y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? En vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Él hizo que nuestros signos vitales estuviesen allí, permanezcan allí, pero no los signos vitales del corazón de carne, sino del corazón espiritual. Decidir seguir a Cristo, decidir seguir transformados por el Rey de Gloria es un milagro. Y es un milagro que nosotros vamos y mostremos desde nuestra actitud ese renacer. Hoy contamos con una nueva naturaleza, esa naturaleza invencible que ha puesto Dios en nosotros. Esa naturaleza que pulula, que florece, que sale, que fluye, mostrando luz ante un mundo que está en oscuridad. Porque somos renacidos o muertos. No sé cuántos muertos habrán acá. Ahora un hermano me decía, no, yo trabajo eso o no trabajo eso porque yo ya estoy muerto. ¿Muerto? Tenemos que mirar cómo de muertos estamos y cuánto renacer necesitamos. Nuevos desde el interior. Dejar la vida vieja. Recibo a Cristo y revivo. Confieso con la boca y creo en mi corazón. Lo confieso y lo temo. No hago nada irreverente porque lo temo, no con miedo humano, sino con honra, respeto, honor, dignidad para con Él. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vuestro hombre interior, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. El verso 5 nos dice, 7 de Juan 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se maravillen de que Cristo nos haya dicho hoy, renazcan. Con eso está diciéndonos, ustedes ya lo sabían. Ustedes ya lo deben tener por entendido. Ustedes ya lo deben vivir. No lo deben dejar de lado. Conservemos ese resaltador en el día a día. Y sintámonos renovados en el Espíritu de Dios, renacidos en el Padre, sin necesidad de hablar de la carne. Ya dijimos,
El que tiene 100 años puede ser renacido. El que tiene 5 años, incluso desde el vientre, podemos irlo guiando para ser renacido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la disposición que tenemos? El que tiene ojos para ver, que vea. Y el que tiene ojos para oír, hermanos, el renacer en Cristo tiene que ser día a día. No vengamos y nos sentemos acá como muertos, sino avivémonos en Cristo Jesús. Vamos a orarle al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy estamos como tu iglesia reunidos. Hoy nos llamas, Señor, y nos hablas al corazón para que aprendamos qué es ese renacimiento. Por encima de todo estás tú. Señor, gracias por recordárnoslo. Gracias por aleccionarnos respecto a permanecer y no estar entrando y saliendo, yendo y viniendo. Gracias, Señor, por guiarnos a estar en tu presencia santa. Gracias, Padre, porque solamente tú eres quien trae transformación a nuestras vidas. Señor, concédenos a través de tu espíritu de santidad, Señor. Concédenos vivir para estar en el reino de Dios. Concédenos no solo verlo, sino disfrutarlo, Señor. Estar en aquellas mansiones, Señor. Recorrer aquellas calles. Señor, que a pesar del llanto, el dolor y la angustia que vivamos acá, podamos en medio de esa situación mostrarnos renacidos. Que a pesar de la persecución, podamos, Señor, mostrarnos nuevos en ti. Que podamos permanecer, aunque de nosotros alguien se burle, alguien nos traicione, alguien nos hable mal. Señor, solo en ti y en tu palabra tenemos vida. Una vida eficaz, una vida que fluye para vida eterna. Señor, guíanos, porque solos no podemos. Que tu Espíritu nos acompañe por siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.